Aló. Buenas tardes. Lo más concreto, lo que más importante tienen que saber, ¿ya? Son dos temas que van a estar relacionados uno con otro, ¿no? Fiebre y sepsis. ¿Por qué están relacionados uno con otro? Porque un paciente con fiebre previamente va a tener, un paciente con sepsis previamente va a tener fiebre. Con sepsis previamente va a tener fiebre. Entonces, la primera clase es, lo que vamos a aprender es a reconocer a aquellos pacientes que tienen una fiebre sin foco, ¿ya? ¿Qué pacientes vamos a pedir exámenes de laboratorio? ¿Qué pacientes tienen factores de riesgo? Y vamos a ver algunas escalas o protocolos que nos van a ayudar a tomar las decisiones, ya sea un paciente ambulatorio o un paciente emergencia. Voy a enfocarme básicamente a lo principal que ustedes tienen que saber, ¿ya? Haré algunos conceptos importantes que deben reconocer. ¿Qué es fiebre sin foco? Es aquel, primero, cuando tenemos un paciente con fiebre, lo primero que tenemos que hacer es identificar la causa de la fiebre o localizar el lugar de origen de la fiebre. En muchos casos sí vamos a poder identificarlo. Por ejemplo, tengo un paciente con un cuadro respiratorio alto, es decir, un paciente está con diarrea, con tos, con congestión nasal, con dolor de oído, etc. Es fácil. Entonces, este paciente, el foco va a ser respiratorio alto. Si ese paciente con fiebre presenta dificultad para respirar, todo es más exigente, y de repente hacia la ocultación hay algunos ruidos agregados, probablemente el foco va a ser respiratorio, pero tracto inferior. Y así, nosotros nos servimos de la anamnesis y el examen físico para identificar una probable causa que origine la fiebre, o probable lugar en donde se origina la fiebre. Pero ahí existen circunstancias en las cuales, luego de un examen físico y una anamnesis adecuada, no podemos identificar la causa que origina la fiebre, o el lugar donde se origina la fiebre. Es lo que denominamos fiebre sin foco. Es un proceso febril de menos de 48 a 72 horas de evolución, el que no se identifica la causa tras la anamnesis y una exploración física adecuada, ¿ya? En pediatría, las causas ya no me refiero a localizaciones, sino las causas más frecuentes van a ser virales, ¿ya? Pero no todos los pacientes van a ser de origen viral. Si bien es cierto, la gran mayoría, alrededor del 85 o 90% probablemente sean causas virales, no todos van a ser. Entonces tenemos que identificar qué pacientes tenemos más chance, ya sea con la anamnesis, con el examen físico, con exámenes auxiliares, con factores de riesgo, etcétera, que la causa no sea viral, sino bacteriana. ¿Por qué es importante encontrar esa probable origen? ¿Por qué? Porque hay unos conceptos que es infección bacteriana grave, ¿ya? Que puede ser invasiva y no invasiva. Entonces tenemos que hacer un screening para ver qué paciente tiene mayor riesgo de que se presente este viral, ¿ya? La infección bacteriana invasiva es aquella en la cual vamos a identificar o aislar el gen, ¿no? Ya sea en sangre, una sepsis, ya sea en líquido cefalorraquídeo, una meninocefalitis, ya sea en líquido pleural, una neumonía complicada, o a nivel de líquido articular, una artritis. Entonces, las entidades que causan infección bacteriana invasiva va a ser una sepsis, una neumonía complicada, no una neumonía sin complicaciones, una meninocefalitis y una artritis séptica, ¿no? Esas cuatro. Pero también existen otras infecciones bacterianas graves que no son invasivas, que puede ser una EDA, puede ser una familiaritis, una otitis, una neumonía no complicada, etc. ¿Ya? Entonces el objetivo que tenemos cuando tenemos un paciente con fiebre sin foco es ver o identificar qué paciente tiene riesgo de hacer una infección bacteriana grave, porque ese paciente se va a complicar. El viral probablemente en 3 o 4 días de fiebre y va a desaparecer. Me estaba olvidando la ITU, ¿no? Que no la había mencionado como infección bacteriana no invasiva, que es la más frecuente en menores de 2 años. ¿Ya? Otro concepto que deben conocer es bacteriana oculta, es el aislamiento de un microorganismo, pero cuando el paciente no tiene síntomas,
¿ya? O sea, el paciente está estable, un TEP estable, y tienes un embultivo, por ejemplo, que te sale neumococo, ¿ya? Pero no tiene síntomas, no está grave, está estable, no tiene molestias, algo bien, ¿ya? Entonces, eso es bacteria oculta, es el aislamiento de una bacteria patógena en sangre, como el paciente tiene un buen estado general y sin ningún otro síntoma. Es decir, un paciente con fiebre sin foco, con TEP normal, pues, ¿ya? Acá como conocimiento nada más los virus, la causa más frecuente, el enterovirus, uno de los más frecuentes, ¿no? Ya. Siempre en pediatría lo primero que vamos a evaluar va a ser el triángulo de evaluación pediátrica. Ya no voy a incidir en esto porque se supone que ya lo han hecho en la primera clase. Pero lo primero que siempre tengo que evaluar cuando tengo un paciente, ya sea con fiebre, ya sea con deshidratación, ya sea por la razón que sea, lo primero que tengo que hacer es evaluar el aspecto general. Había mencionado que para identificar una causa de fiebre nos valemos de la anamnesis, del examen físico, de factores de riesgo y exámenes de laboratorio. El primer punto va a ser la anamnesis, ¿ya? Entonces, lo que vamos a preguntar va a depender mucho de la edad del paciente. Si bien es cierto, hay muchas preguntas que van a ser independientes de la edad del paciente, hay preguntas que van a ser exclusivas del determinado grupo etario, ¿ya? ¿Qué preguntas nunca deben faltar? Por ejemplo, a nivel neonatal, o mejor dicho, perinatal, ¿no? Apenas nace el paciente y está con fiebre, por ejemplo, durante la etapa neonatal, es uno, si es un paciente a término o pretérmino, ¿no? Lo que yo quiero identificar es quién tiene mayor riesgo, ¿ya? Si lo hago con más específico la edad gestacional, mucho mejor, porque mientras más pequeño es el paciente, mayor riesgo. Entonces, prematuridad, tengo que averiguar si la madre estuvo feliz durante el parto, si es que ha tenido una infección urinaria durante el último trimestre, si ha tenido una ruptura prolongada de membrana mayor de 24 horas, si de repente se utilizó algún procedimiento durante el nacimiento, una reanimación, alguna punción, algo que se hizo en el paciente, ¿no? Si por ejemplo es un paciente con parto eutóxico, si estaba colonizada la vagina de la mamá con estreptococo del grupo B, ¿no? Si el paciente durante esa etapa neonatal ingresó a UCI, cuánto tiempo estuvo, que recibió tratamiento antibiótico previo, etc., ¿no? En una carta de 1 a 3 meses ya se asocian otras preguntas, por ejemplo, si estuvo con pericia inexplicable, si ya recibió antibióticos previos, ya sea vía oral o parenteral, ¿ya? Igual si tengo que preguntar a su edad gestacional, si es un paciente embarazo múltiple, etc., ¿ya? Y en pacientes lactantes ya mayores, hasta 2 años, ya tengo que preguntar otros datos. A ver, las preguntas son acá. A ver, ¿qué es la duda que tenías? A ver, ¿cuál es la pregunta? Pacientes lactantes mayores de 3 meses ya tengo que hacer unas preguntas como vacunas. Eso yo no le voy a preguntar en la etapa neonatal, porque la gran mayoría de vacunas se van a aplicar recién a partir de los 2 meses, ¿ya? Y un dato que estamos viendo acá al final, que es el grado de temperatura, ¿ya? Que sí va a servir cuando los pacientes tienen más de 3 meses. Ya esto lo vamos a ir viendo después. Ya hemos visto las preguntas de la anamnesis. Se supone que el examen físico no es contributorio, los factores de riesgo, ¿no? Y algunos exámenes que yo tengo que solicitar, ¿ya? Porque sí o sí tengo que pedir algunos exámenes, pero tengo que saber qué tipo de examen voy a solicitar, en qué momento y a quién, ¿ya? Por ejemplo, el examen de orina, que es uno de los exámenes que nosotros en pediatría es probablemente el examen que más pedimos cuando tenemos un paciente con fiebre sin foco, ¿ya? Existen 2 formas de tomar el examen de orina en pediatría en pacientes no continentes. Uno, que es el sondaje, y 2, que es la bolsa corporal, ¿no? Si ya es continente, ya puede ser a chorro médico, pero estamos hablando de pacientes lactantes pequeños que todavía no pueden orinar a vista parda, o sea, no son continentes, ¿ya? Entonces, en menores de 3 meses lo dividimos en menores de 3 meses y mayores de 3 meses. Menores de 3 meses hacemos una subdivisión también, ¿ya? Menores de 21 días, que sí o sí es con sondaje, ¿ya? Le pedimos el examen de orina y le pedimos aprovechamos para pedir el orgullo, ¿ya?
Y en mayores de 21 días solicitamos, lo realizamos con bolsa colectora, y si el examen con bolsa colectora sale alterado, es decir, sale positivo para una sospecha de una bacteriuria de infección primaria, tenemos que tomar un nuevo examen de orina, esta vez con sondaje y tanto para lo cultivo y para un nuevo examen de orina. ¿Ya? En mayores de 3 meses, ¿no? ¿En quiénes vamos a solicitar el examen de orina? Todo paciente que tiene fiebre mayor a 48 horas, fiebre sin foco que se prolonga mayor a 48 horas. Todo paciente que tiene fiebre sin foco y tiene antecedentes de icus previas o algún tipo de neuropatía, ¿ya? Y en aquellos pacientes varones menores de 12 meses con fiebre mayor a 39, o en aquellas pacientes del sexo femenino hasta 2 años, ¿no? Con fiebre más de 39, ¿ya? En esas situaciones vamos a solicitar examen de orina, ¿ya? Ya saben entonces de qué forma hacer la recolección, ¿ya? ¿A qué pacientes vamos a solicitar? Por ejemplo, si te llega un paciente de 5 meses, ¿ya? Con temperatura menos de 39 y 24 horas de enfermedad, ¿le solicitarías? No. Salvo que tengas antecedentes de uropatía obstructiva o ITU previa. ¿Ya? ¿Se comprende hasta acá? ¿Sí? Lo que no se comprende me avisan para repetir. Y en cuanto a examen de laboratorio, hemograma, procalcitonina y PCR. Y también debería ser hemograma, procalcitonina y PCR. ¿Ya? Y en el hemograma lo que vamos a poner más énfasis es en el valor de neutrófilos, ¿no? Generalmente, ¿cuál de estos tiene mayor índice de complicación bacteriana? Son los valores de neutrófilos, mayor a 10.000, ¿ya? Mayor a 10.000. ¿Por qué no el valor total de leucocitos? Por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, 23.000 leucocitos, ¿ya? Pero puede ser el predominio de linfocitos, ¿no? Puede ser 23.000, pero tiene, por ejemplo, 14.000 linfocitos, ¿no? Entonces, ahí estás hablando de leucocitosis, pero el predominio de linfocitos, eso te orienta más algo viral. Por eso es que, si bien es cierto, el valor de leucocitos elevados es importante, más importante es ver cuántos de esos leucocitos elevados son neutrófilos, ¿ya? Con más de 10.000 es mayor, se relaciona más, ¿ya? También la PCR con valores de 20 miligramos por litro en menores de 3 meses y mayor a 100 miligramos por litro en mayores de 3 meses, ¿ya? Procalcitonina mayor a 0.5 nanogramos por mililitro. Otro examen que también vamos a solicitar o que podemos solicitar es la punción lumbar. Hace unos años decías punción lumbar con paciente con fiebre, todo paciente medio de 3 meses, con fiebre sin foco le hacías punción lumbar. Eso se ha ido bajando, de ahí se ha ido bajando hasta 45 días. Todo paciente con 1 mes y medio de edad con fiebre sin foco, punción lumbar, ¿ya? Eso ya no es así, ¿ya? Si leen artículos o bibliografía de unos 10 a 15 años todavía podrían encontrar eso, ¿ya? Actualmente, ¿cómo hacemos? El punto de corte va a ser 21 días, ¿ya? Todo paciente con 21 días con fiebre sin foco, independientemente del estado general, tengo que hacer punción lumbar, ¿ya? ¿Qué sucede con el resto de pacientes? Si tiene más de 28 días, ya no, salvo que tengamos sintomatología neurológica que nos haga sospechar un proceso infeccioso a nivel central. ¿Qué nos hace sospechar? Por ejemplo, que el paciente tenga fiebre, masticación sensorio, que el paciente tenga fontanela de mar, etc. Cuando sospechamos, por ejemplo, un fiebre de origen central, queremos descartar una meningocefalitis, ahí sí, ¿ya? Entonces, lactante mayor de 28 días con sintomatología de disfunción neurológica, por ejemplo, espaciación de sensores, vertical, confundido, con vómitos, fontanela bombada, solamente en esos casos vamos a revisar, ¿ya? Si tengo un paciente de 28 días con dificultad respiratoria, con fiebre sin foco, o
fiebre sin foco, más de 28 días, pero sin otra sintomatología no lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Y qué sucede con las edades intermedias? ¿Ya? Es decir, entre 22 y 28 días. Si entre 22 y 28 días tiene el TEP inestable, le vamos a revisar, salvo que esta inestabilidad sea solamente de problema respiratorio, algunos ¿ya? Después tenemos otra opción, en pacientes de 22 a 28 días con TEP estable, ¿ya? Siempre y cuando tengamos exámenes de laboratorio alterados, por ejemplo, el hemograma, la PCR, los neutrófilos, ¿ya? Entonces, ¿en qué paciente vamos a revisar? Todo paciente menos de 21 días, así el paciente esté estable. Tiene fiebre sin foco, TEP estable, le hacemos. Paciente entre 22 a 28 días con TEP inestable, salvo que esa inestabilidad sea respiratoria. Y aquel paciente entre 22 y 28 días con alteraciones de exámenes de laboratorio. ¿Ya? Y en aquellos pacientes mayores de 28 días, solamente cuando clínicamente hay un deterioro neurológico. La radiografía del tórax lo vamos a solicitar obviamente cuando el paciente tenga dificultad respiratoria, algo que no sabe sospechar. Pero recuerden que estamos en un tema de fiebre sin foco. Entonces, si estamos hablando de fiebre sin foco, en la evaluación no vamos a tener un paciente con dificultad respiratoria. ¿Ya? Dime. Una pregunta, en la diapositiva anterior, en el primer ítem, ahí dice todos los neonatos, o sea, de 3 semanas hacia abajo con fiebre sin focos, ya se le hace punción lumbar. Independientemente que esté, obviamente, que para esa infección, o sea, esa fiebre sea por una infección. Porque a veces la fiebre puede ser, por ejemplo, por el paciente bajó mucho de peso, ¿cierto? Se deshidrató. Ahí. O sea, cuando esa fiebre tú sospechas que es de una infección, sí. Pero a veces puede tocarte un neumato que tiene los electrolitos disminuidos, ¿no? Bajó mucho, su pérdida de peso, por ejemplo, es, no sé, a veces baja 15%, se deshidrata y eso puede causar fiebre, ¿no? O a veces la mamá lo trae por sobreabrigo, lo abriga un montón y hace fiebre. Ahí no es por infección. Te tiene que descartar todo. Claro, descartas que no sea por ejemplo, si su baja de peso no es mucha, acá no se ha descartado. Sus electrolitos están normales, le pregunto, por ejemplo, la mamá estaba con fiebre, sí, te dice, es un dato que me aumenta el riesgo de infección. 2, pero de repente tuvo ruptura prolongada de membranas, sí, ¿no? Entonces, cuando esa causa es infección, sí tengo que hacer. Si esa causa de fiebre no es infecciosa, puede ser por deshidratación, especialmente en los neonatos, hay no, ¿no? ¿Ya? ¿Se entendió mejor? Entonces, la placa de tórax lo pedimos cuando tiene sintomatología respiratoria, pero estamos hablando que muchos de estos pacientes no lo van a presentar. ¿Por qué? Porque es fiebre sin foco. Entonces, ¿en qué pacientes que no hay sintomatología respiratoria vamos a solicitar una placa de tórax? ¿Ya? Va a ser generalmente en pacientes mayores de 12 meses, ¿ya? Que tienen más de 39 y tienen más de 3 días de fiebre, más aún si tienen exámenes de laboratorio alterados. ¿Ya? ¿En qué vamos a solicitar? Sobre todo, o sea, yo también puedo pedir en otros pacientes, pero porque más frecuentemente en pacientes, como les decía, mayores de 12 meses, con temperatura más de 39, sin foco tras 72 horas de evolución. Es decir, es un paciente que obviamente le has pedido primero ¿qué cosa? A ver, ¿qué le has pedido primero? ¿Qué le has pedido primero? No. Examen de orina, ¿cierto? Pelito, ¿no? Primero tienes que haber pedido examen de orina. ¿Por qué? Recuerda las indicaciones del examen de orina. Más de 39 de temperatura, ¿cierto? Recuerda una de las primeras diapositivas. Más de 39, tengo que pedir examen de orina. 48 horas. Esa es otra. Porque hay varias indicaciones. Uno, simplemente que tenga más de 39 y tenga más de 12 meses si es varón, menos de 12 meses si es varón y menos de 24 meses si es mujer. Ese es uno.
Otra indicación, que bueno, tiene más de 48 horas. Allá tienes 2 razones para haber pedido examen de orina primero. Entonces, se supone que antes de pedir eso, tú ya tienes un examen de orina que es negativo. Y en este caso el paciente sigue haciendo fiebre. ¿No? Sigue haciendo fiebre. Tú tienes tu examen de orina negativo, la señora va a la casa, pero sí, claro, regresa el día siguiente, sigue con fiebre. Ya examen de orina no las ha pedido. Entonces, ya le pides ese hemograma y placa, ¿no? El primer hemograma, ¿no? Y si ves estas condiciones, tú dices, puede ser una neumonía. Se ha visto que en pacientes con estas condiciones, leucocitos de 20.000, PCR más de 100, ya hay imágenes de neumonía sin que todavía presente sintomatología. ¿Ya? Luego, en algunas situaciones pides antígenos virales, depende de la parte epidemiológica, etc. ¿Ya? Luego, hay unos parámetros para determinar el riesgo de que haya una infección bacteriana grave. ¿Ya? Existen varios. Step-by-step, Roche, Perrier, varios. Van a depender de la edad y de lo que yo quiero obtener. Rochester, por ejemplo, se utiliza en aquellos pacientes de 1 a 3 meses que, ¿cuál es el objetivo? Identificar quiénes tienen riesgo de infección bacteriana grave. ¿Qué es el objetivo de todos nuestros pacientes con fiebre sin foco? Ver qué pacientes son virales y qué pacientes son bacterianos. ¿Por qué? Porque el bacteriano va a tener más chance de complicarse con una infección bacteriana grave, que puede ser invasiva y no invasiva. ¿Ya? Entonces, estos son los criterios de Rochester. Primer criterio, lactante previamente sano, es decir, estable. Segundo criterio, los antecedentes, todos los que están acá. Tercero, ausencia evidente de sintomatología, por ejemplo, no está con secreción de oído, no tiene antiséptica, no la cara está normal, piel está normal y todo eso. A ver, ¿quién está conversando ya? Si no, a ver, ven para la casita de acá, ¿quién llegó tarde? A ver, ¿quién llegó tarde? Siéntate acá. Te dije que vengas acá y tu comunidad también se movió automáticamente. Una simbiosis, algo, una conexión. Yo no le dije nada que se mueva, pero quiere estar cerca, dice. Ya. Y 4, examen de laboratorio. Hemograma entre 5.000 a 15.000, no debe ser izquierdo, examen de orina normal, reacción inflamatoria normal cuando el paciente tiene diarrea. ¿Ya? Entonces, para yo decir que el paciente tiene bajo riesgo de infección bacteriana grave, tiene que cumplir los 4. Basta que no cumpla uno, es alto riesgo. ¿Ya? Entonces, hay otra forma que es el step by step, ¿ya? Que es, como el nombre dice, paso a paso, ¿no? Voy a tomar algunos parámetros. Lo primero que yo voy a fijar es que si tengo el TEP estable o no. ¿Ya? Luego me voy a ir a la edad del paciente, si tiene menos de 21 días o no. 3. Si tiene un examen de orina patológico o no. 4. El valor de la procalcitonina. Y 5. Ya el hemograma PCR, especialmente los metodológicos. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes tienen bajo riesgo? Aquellos lactantes mayores de 21 días con TEP estable. Ya, acá el orden cambia un poquito. Lo primero que yo tengo que fijarme es el TEP. Si el TEP estable, me hago la siguiente pregunta. ¿Quién la tiene? 21 días. Mayor a 21 días. La siguiente pregunta, me pido un examen de orina. ¿Tiene examen de orina patológico? No. ¿Cómo está su procalcitonina? Menos de esto. ¿Cómo está su PCR? Menos de 20. Y neutrófilos, menos de 10.000. Bajo riesgo. Riesgo alto. Cualquiera de estas condiciones. TEP alterado, neumato de 21 días, examen de orina alterado o procalcitonina mayor a 0. Riesgo intermedio. Paciente mayor a 20, TEP estable, mayor a 21 días, examen de orina normal, procalcitonina negativa, menor a 0.5 y tiene PCR de más de 20 miligramos por litro o más de 2 miligramos decilitro, o neutrófilos mayor a 10.000. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago ya
todo eso como lo de una sola mirada. La primera pregunta era cómo está el TEP, ¿cierto? ¿TEP estable o no? ¿TEP estable? No. Si el TEP no está estable, tengo que, ya me olvido del foco y lo tengo que empezar a atender. Lo tengo que estabilizar con el ABCD, a tener que tomar sus exámenes y probablemente hospitalizar. Si el TEP no está alterado, es decir, está estable, la siguiente pregunta va a ser la edad, ¿cierto? ¿Qué me voy a preguntar? ¿Tiene menos de 21 días o no? En este caso, ¿tiene menos de 21 días? ¿Por TEP estable? No. ¿Es un paciente de alto riesgo? Sí. Tengo que hospitalizarlo, cubrir antibiótico y... No tiene menos de 21 días, o sea, tiene más de 21 días. Tengo que solicitar un examen de orina. Si el examen de orina está alterado, es un paciente de alto riesgo, ¿ya? Y acá ya el tratamiento va a ser más específico. Ya no es un tratamiento de amplio espectro, no con dos antibióticos. ¿Por qué? Porque probablemente el foco ya lo identifique con el examen de orina. Se hospitaliza ¿por qué? Por la edad, ¿no? Que es un factor de riesgo. Examen de orina normal, no patológico. La siguiente, la cuarta pregunta o cuarto escenario que tengo que evaluar es procalcitonina en los lugares en que haya. Procalcitonina es un examen que no todos los centros pueden tener, ¿ya? Estos son los valores, ¿ya? Si está más de 0,5 es un paciente de alto riesgo, también se ingresa con antibiótico, ¿ya? Si la procalcitonina es menos de 0,5 ya evalúo sus neutrófilos y evalúo su PCR. Si tanto los neutrófilos están menos de 10.000 y el PCR menos de 2 miligramos de cilitro o 20 miligramos litro, que es lo mismo, se va a la casa, se le quita signo de alarma y control precoz. Si tengo procalcitonina menos de 0,5 y neutrófilo más de 10.000 y o PCR más de 2 miligramos por decilitro, lo ingreso en observación, pido su cultivo, le doy antibiótico y de acuerdo a cómo evoluciona se hospitaliza o se queda o se va a la casa, ¿ya? Si está alto, ¿no? Es paciente de alto riesgo y se hospitaliza, ¿ya? La escala de Gini para pacientes de mayores de 6 meses, ¿ya? Esto es también el step by step, pero en pacientes mayores a 3 meses, ¿ya? Es similar, con algunas pequeñas diferencias. Obviamente, si tiene mayor de 3 meses, yo ya no voy a hacer la pregunta si tiene más de 21 días o no, porque todos los pacientes tienen más de 21 días, ¿ya? Si se dan cuenta, acá ya hay dos situaciones que no habían en el esquema anterior. Se ve el grado de temperatura, están viendo más de 39, por acá más de 40, ¿ya? A este ya sí importa cuánto de temperatura tenga, cosa que no importaba los 3 primeros meses. Las decisiones no se basaban en cuánto tenía de temperatura, sino simplemente si tenía o no tenía fiebre, ¿ya? Acá sí, si tiene menos de 39 y menos de 24 horas, es estable y, por ejemplo, no tiene antecedentes de neuropatía ni ictus previas, lo observo, se va a la casa, le explico signos de alarma y que regrese si precisa, ¿ya? Si tiene más de 39, lo primero que voy a hacer es presentar examen de orina. Recuerden que dije, el examen que pedimos con más frecuencia es el examen de orina, no PCR, no procalcitonina, no hemograma. O en todo caso, el primer examen que pedimos para el paciente con fiebre un poco. ¿Por qué? Porque la infección urinaria es la causa bacteriana más frecuente, o mejor dicho, es la entidad más frecuente bacteriana que ocurre en pacientes menores de 2 años con fiebre sin foco, ¿ya? Entonces, si el examen de orina es patológico, sospecha de infección urinaria y el tratamiento correspondiente. Si el examen de orina es negativo, o sea, ya dejé el cuadro de infección urinaria, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Uno, su estado vacunal, especialmente preguntarle al neumococo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles eran las infecciones bacterianas graves? Neumonía, meningoencefalitis, sepsis, ¿no? Y todas esas causan, la causa con más frecuencia es el neumococo, ¿ya? Entonces, el hecho que tenga 2 dosis, más imposible, aleja un poco esa posibilidad, ¿ya? Y el hecho que tenga más de 40 también lo aleja, perdón, que tenga menos de 40 lo aleja. ¿Por qué?
porque el neumococo es una infección que se caracteriza por fiebre bien alta, es decir, generalmente por encima de 39.5 o 40. ¿Ya? Entonces, estas guías te dicen que le pidas examen de laboratorio a aquellos pacientes que tienen que no están vacunados o vacunación incompleta y que tengan temperatura más de 40. ¿Ya? Pero también te ponen a consideración que tú valores el solicitarlo en pacientes que sí están vacunados o que su temperatura es menor. ¿Ya? Te dan esa opción. ¿Ya? Eso ya es individualizado. Recuerden que las guías simplemente es una ayuda. Al final las decisiones tú las vas a tomar en base a tu libro clínico. ¿Ya? Y en niños mayores de 2 años, ¿qué ocurre? Generalmente estos pacientes mayores de 2 años ya focalizan más la infección. Entonces no vas a estar mucho en ese problema de fiebre sinfónica, ya que la causa final sea bacteriana. ¿Ya? Entonces estos pacientes focalizan más y se dice que en estos pacientes con el TEP estable no es necesario tener más ensayos. O sea, ya no haces la secuencia que hacías en 3 meses y entre 3 meses y 2 años. ¿Ya? Bueno, esto se trata de paracetamol, ibuprofeno, ya. Las conclusiones. El principal objetivo cuando se tiene un niño con fiebre sinfónica es identificar a todos aquellos que tienen una infección bacteriana grave, que puede ser invasiva o no invasiva. Ese es el objetivo. ¿Ya? Ahora, tú probablemente con estos primeros pasos no vas a llegar al diagnóstico. Lo que tú estás llegando es a ver quién tiene riesgo de hacer una infección bacteriana invasiva. ¿Ya? La principal causa de fiebre sinfónica en niños es viral, eso no hay ninguna duda. La edad del paciente, es decir, mientras menos edad tenga mayor riesgo, el estado general, es decir, el grado de fiebre para algunas situaciones, especialmente mayor de 39, mayores de 3 meses que tengan más de 39, y el estado de inmunización, especialmente las vacunas para neumococo, son factores que determinan la atención inicial de los niños con fiebre sinfónica. Recuerden que aquí se le llama exámenes, aquellos que, por ejemplo, mayor de 3 meses sin vacunas, aquellos que tienen fiebre más alta. ¿Ya? A eso más o menos se explica. En todos los lactantes menores de 3 meses con fiebre sinfónica hay que realizar análisis de sangre y de orina y en algunos pacientes seleccionados una función mental. ¿Ya? Todo paciente con fiebre sinfónica tiene que hacer los exámenes. ¿Ya? Tú no puedes mandar a casa a un paciente con fiebre sinfónica, salvo pues que esté en las primeras 24 horas y la temperatura sea menos de 39, perdón, menos de, esto les estoy diciendo, los pacientes menores de 3 meses, todos tienen que tener examen de laboratorio. ¿Por qué? Porque si tú quieres aplicar los criterios de Rochester, no lo vas a poder hacer si es que una de las razones es que no puedes aplicar los criterios de Rochester porque el cuarto criterio es examen de laboratorio. Y se había dicho que para decir que tenga bajo riesgo tienes que tener los 4. Y si tienes examen de laboratorio no vas a poder aplicar el tercero, perdón, el último, ¿ya? No vas a hacer completo. Y finalmente la estabilización del paciente con regular o mal estado general es una prioridad en el manejo inicial. Obviamente, si yo tengo un paciente con TEP inestable en ese momento, yo no voy a dedicarme a ver la causa de la fiebre. Yo lo que tengo que hacer es estabilizarlo con el ABCD, o sea, diaria permeable, circulación, le tomo su test, etc. ¿Ya? Y el tratamiento antibiótico debe individualizarse según la situación, ¿no? Y severidad. Ya, preguntas. Ya, entonces el siguiente tema es sepsis shock séptico. Como les digo, se relaciona porque un paciente con sepsis probablemente, ¿cómo inició? Con fiebre. ¿Y cómo probablemente inició? Con fiebre sin foco. No quiere decir que todos los pacientes con fiebre sin foco terminen en sepsis, pero un grupo sí tiene riesgo. ¿Ya? Y hay que saber identificarlo. Entonces, las definiciones de sepsis han ido cambiando con el tiempo. Las primeras clasificaciones, las primeras definiciones fueron más o menos en el año 1992, cuando se hablaba que el concepto de sepsis se relacionaba con los conceptos de SIDS, es decir, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión, examen de laboratorio, hemograma. Entonces, eso era muy inespecífico.
¿no? Especialmente en pediatría, que los valores de la frecuencia cardíaca y la presión van a cambiar, ¿no? Entonces, se incluía muchos pacientes con sepsis que no lo eran, ¿ya? El año 2001 se introdujo los conceptos de disfunción orgánica, ¿no? Entonces, ¿cómo definían? Es un SILS que la causa fue una infección previa en el cual hay compromiso de órganos, por ejemplo, ¿no? Lo que habla de disfunción orgánica, el concepto de sepsis 2, en el año 2001. Entonces, disfunción orgánica puede ser cardiovascular, puede ser respiratoria, puede ser neurológica, etc. ¿Ya? Por ejemplo, si tienes un paciente con una saturación de oxígeno baja, un PAFI bajo, un SAFI bajo, tiene una disfunción respiratoria. Si tienes, por ejemplo, un paciente con coagulopatías, con plaquetas por debajo de 100.000, estás hablando de una disfunción de esa zona, ¿no? A eso se refería el concepto de sepsis 2. ¿Ya? En 2005 se hablaba de igual, seguía con sepsis, que es una SIDS con una infección previa. ¿Ya? Entonces, ¿qué conceptos había? El síndrome de disfunción orgánica múltiple, sepsis grave, sepsis, shock séptico, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Cómo empezaba la sepsis? Con un SIDS, ¿no? Esta sepsis podría ser, si afectaba algunos órganos, se convertía en sepsis grave, que causaba síndrome de disfunción orgánica múltiple, que cuando esta disfunción orgánica múltiple es a nivel cardiovascular, estamos hablando de shock séptico, que es la clínica es esta, con laboratorio también esto, y luego puede llegar a la muerte. Ya eso habla con 2005, esa secuencia. ¿Ya? Y luego en 2016 se introdujo los conceptos de SOFA, ¿ya? Que es un score para acercarnos más al diagnóstico de sepsis, que ya no se hablaba de una respuesta por disfunción multiorgánica, sino un mal manejo del organismo de la respuesta inflamatoria. ¿Ya? Sin embargo, estos conceptos son de adultos que se han ido adaptando al paciente pediátrico. ¿Ya? Se hicieron unos cambios, pero todos estos conceptos son de iniciales del diagnóstico de sepsis en adultos. ¿Ya? Entonces, el año 2016 cambió el concepto de sepsis a una disfunción orgánica grave causada por una respuesta mal regulada a una infección. Ya no era como una respuesta exagerada que decían los primeros conceptos, ¿ya? Recomendando valorar su disfunción orgánica mediante scores. ¿Qué score era el score de software? ¿No? Es la evaluación de falla orgánica en sepsis. ¿No? ¿Cómo lo definías? Un score mayor o igual a 2 puntos respecto a una situación basal. ¿Ya? Entonces, ¿qué parámetros tomabas en cuenta? Tomabas en cuenta respiratorio a través del PAFI. PAFI es la regulación de la presión arterial de oxígeno en el FIO2, ¿no? Ahí están los valores, ¿no? Te daban 2 puntos cuando el PAFI era menor a 300. ¿Ya? El SAFI, cuando no podía sacar, por ejemplo, un examen de análisis de gases arteriales, utilizaba la relación entre la saturación de oxígeno entre el FIO2, puntaje mayor o igual a 2 es con debajo de 265. ¿Qué más tomabas en cuenta? Coagulación, las plaquetas. 2 puntos era con debajo de 100. A nivel función hepática, bilirrubinas. A nivel cardiovascular, los valores de la presión arterial según lo que se quiere correr. A nivel neurológico, la escala de Glasgow, y a nivel renal con el valor de creatinina, ¿no? Entonces, cuando estaba afectado uno de esos, tú decías, tiene una disfunción orgánica de determinado órgano, ¿ya? Y es una sepsis grave según las definiciones anteriores, ¿ya? Después hay un concepto de SOFA, que es algo más corto, ¿no? Que toma en cuenta de todo esto solamente el Glasgow, menor a 13, menor o igual a 13, una presión arterial sistólica menor o igual a 100 y la frecuencia respiratoria más de 22. Dos de estos tres tenían una validez predictiva similar al SOFA, ¿ya? Pero surgieron algunas preguntas, ¿no? Porque había mencionado que esto era más que todo conceptos de adulto y se adaptó, ¿ya? Entonces, habían algunas pros y contras de los conceptos anteriores que era el SILS
y los conceptos nuevos para ese momento, que era de sepsis 3. ¿Ya? El concepto de SIDS era sepsis 1. Entonces, SIDS decía, tenías una sensibilidad aceptable, reconocías a la enfermedad en las etapas iniciales, ¿ya? Se encuentra antes de la disfunción orgánica en respecto a la sepsis. ¿Por qué? Porque el SIDS solamente evaluaba qué cosa: frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura y exámenes laboratorios. Ahí no valoraba disfunción orgánica, porque ahí no pedías creatinina, no pedías hemoglobina, no pedías, no necesitabas analíticas arteriales, etc. Entonces tenía una pobre especificidad y sin una validación clínica extensa. Entonces lo que abogaban por el sepsis 3 decían: es más específico, sí, porque ya veías exámenes, entonces te circunscribías más a un problema ya de hemodinámico, ¿no? Pero estos conceptos se bajaban a datos de la UCI. ¿Ya? Cuando el paciente está en la UCI, pues sí se tomaban esos valores, ¿no? Entonces predecía mejor la mortalidad en escenarios de UCI, ¿ya? Pero en un escenario fuera de la UCI, por ejemplo, en una sala común, no tenía mucho valor, ¿ya? Porque si estás en una sala común, tú no vas a pedir, se supone que el paciente esté estable, tú no vas a pedir una magnetiada, tú no vas a pedir de repente pruebas de coagulación, etc., ¿no? Y entre los contras eran que no incluía algunos tipos de choque por momento de ataque, la protección estatal de los niños, ¿no? Y no incluyó opinión de médicos de urgencia en países en bajos recursos, ¿ya? Entonces estaban con la pregunta de si era suficiente este concepto de sepsis 3 o no. Entonces se llegó al 2020 o 2019, en el cual hubieron nuevos conceptos ya más enfocados en el paciente pediátrico, ¿ya? Entonces, lo que era SOFA se cambió a un score de sepsis de Phoenix, ¿ya? Que es algo parecido, ¿ya? Toma algunos conceptos del SOFA y recuerden que el SOFA es un concepto de adultos y también crea nuevos conceptos adaptándolos ya al paciente pediátrico, ¿ya? Entonces, digamos que es una mixtura del SOFA con nuevas variables, ¿ya? Entonces, ¿qué decía? ¿Cómo se definía? Sepsis lo definían como un puntaje de 2 o más de 2 en el score de sepsis de Phoenix. ¿Y qué cosa indicaba esto? Una disfunción orgánica potencialmente fatal. Ya desaparecía el concepto antiguo de sepsis grave, ¿ya? Y shock séptico, cuando era un paciente ya con sepsis definido por Phoenix y tiene 1 o más puntos de criterio de difusión cardiovascular. Más o menos como los primeros, la idea, recuerdan que les dije, sepsis grave, pero cuando era shock séptico, cuando era difusión cardiovascular, más o menos. ¿Ya? La idea es similar. Entonces, estos son los puntajes, las variables para el score de Phoenix, que es el que se está utilizando actualmente, ¿ya? Entonces, hay algunos que comparten, ¿no? Por ejemplo, el respiratorio compartía el SAFI, el PAF y el SAFI, ¿no? Cambian un poco el disgregado del puntaje. Recuerden que 2 puntos en el score de SOFA era por debajo de 300. En este caso, el PAF es por debajo de 200. Y el SAFI en el score de SOFA era 2 puntos por debajo de 265. En este caso es por debajo de 220. Algunas cosas cambian, ¿ya? Entonces le daban 1, 2 o 3 puntos de acuerdo a qué valores tenías ya haciendo tu relación de SAFI o de PAF, ¿ya? La circulación, que es otra variable que también se tomaba del SOFA, ¿no? Pero acá incluye el concepto de la carta, ¿ya? De acuerdo a cómo salía la carta, tú le colocamos determinado puntaje. Ya no es solamente la presión arterial y si tiene medicamentos vasoactivos o no, también incluye la carga, ¿no? La cuarta variable es la coagulación. Recuerden, en el SOFA solamente tomaban en cuenta plaquetas, ¿ya? Acá no solamente plaquetas, dímero, D y fibrinol, ¿ya? Y el otro punto es neurológico, el CLAS, que sí lo toma en cuenta. ¿Qué, por ejemplo, ya no toma en cuenta? ¿Quién se acuerda, si relaciona a las dos tablas, por ejemplo, quién estaba en el SOFA, el que ya no está acá? ¿Ah?
por ahí escuché, ¿qué más? Billy. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Díganme si lo así no está entendiendo. Félix, esa es la cual. Entonces, ¿cómo se define sepsis en niños? Se refiere el concepto de sepsis como una respuesta desregulada del hueso de la infección que conduce a una difusión orgánica potencialmente mortal en lugar de solo una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Entonces, ya entrando a la clínica, ya hemos visto los criterios para definir sepsis, el puntaje que utilizamos para definir sepsis, pero ¿cómo sospechamos qué paciente puede tener sepsis o no? Recuerden que el diagnóstico empieza por la clínica. ¿Ya? Entonces, ¿qué signos y síntomas sugieren la sepsis en un paciente pediátrico? La temperatura puede ser alta, puede ser fiebre, alta o baja. Frecuencia cardíaca elevada, taquimia, trastorno estomacal, llenado capilar retardado repentino, extremidades frías, pulsos periféricos reducidos, disminución o liguria, hipotensión. Recuerden que la sepsis es un compromiso, más que todo es un problema hemodinámico y que también puede haber un problema de trastorno de sensor, ¿no? Entonces, estos puntos. Primero, niño con sospecha de infección. Para tener sospecha de infección tiene que estar con fiebre, tiene que dar un foco, ¿no? Recuerden, un paciente con fiebre potencialmente es un paciente que puede hacer sepsis. Sí, potencialmente, no digo que todo lo van a hacer. Entonces, tengo que descartar sepsis. ¿Cómo descarto sepsis clínicamente? Con estos síntomas. ¿Sospecho sepsis? ¿Se sospecha sepsis? Sí. Evaluar disfunción de órganos. Acá me voy a los criterios de que pasa en la boca y ayer para evaluar en la noche. ¿Ya? Entonces, disfunción de órganos. ¿Qué voy a pedir? Análisis de gases arteriales, voy a pedir plaquetas, voy a pedir fibrinogen, voy a pedir mineraleo, la llamada de la presión, etc. Yo ya sospecho sepsis y yo lo que yo quiero es ver si hay una alteración de los órganos. Esto me determina para ver el puntaje de Félix. Si tiene más de 2, cumple los criterios de sepsis. Entonces, quiero ver si tiene compromiso cardiovascular, si está en shock séptico. ¿Cumple los criterios cardiovasculares? Sí. Entonces, sí o no, dependiendo. ¿Ya? Todo es secuencial. Ya, esto también lo vamos a pasar por alto porque es el TEP y la evaluación primaria. Esto es la evaluación primaria, la clínica ya la hemos visto. Ya, entonces esto sí. Ya. Entonces una secuencia de lo que tenemos que hacer una vez ya hecho el diagnóstico. Ya se refiere más al tratamiento. Ya he hecho el diagnóstico, entonces tengo que tener una vía de acceso. Que puede ser endovenosa o intravenosa. Esto me sirve para recolectar pruebas de hemocultivo y otras pruebas de laboratorio que necesito. Voy a iniciar los antibióticos, especialmente antibióticos de alto espectro. Tengo que medir el lactato de sangre. ¿Por qué? Porque el lactato me sirve, 1, para hacer el diagnóstico y 2, para ver la evolución del paciente también. El tratamiento de la sepsis al inicio es tratamiento de líquidos, infusiones. Bolo de líquidos se ha hecho séptico, ¿no? Y iniciar agentes vasoactivos tipo adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, si el shock persiste a pesar de los fluidos. ¿Ya? Bueno, son el examen de laboratorio que vamos a pedir. Ya. Habíamos dicho que uno de los puntos son los antibióticos. ¿Ya? Si tenemos un paciente menor de un mes, ampicilina más cefotaxima. Ahí está lo que menos de un mes, cefotaxima se tracciona no porque compite con la y el riesgo es característico, ¿no? Entonces, cefotaxima. Asociamos a ciclovir si sospechamos una infección por el virus del paciente. Mayores de un mes, acá habla de cefotaxima, pero en general es por la corriente tercera, podría ser la ceftriaxona. Más vancomicina, asociamos ampicilina en zonas de alta prevalencia de listeria o de tuberculosis. Y asociamos clindamicina si sospechamos un shock tóxico de tóxico. Paciente alérgico a los beta-lactámicos, es decir, alérgico a la ampicilina, alérgico a las cefaloporinas, meropenem más vancomicina. Un punto es el tratamiento antibiótico, el otro punto es el tratamiento con fluido. Recordar que la sepsis básicamente es un problema hemodinámico.
¿ya? Entonces, iniciamos con bolos de 10 a 20 cc por kilo en un lapso de 5 a 20 minutos, promedio 15 minutos por bolo, ¿ya? Y puede ser 2 hasta 3 bolos y tenemos que evaluar la respuesta del paciente. Es decir, si el paciente no orinaba, de repente ya está orinando. Si el paciente tenía trastorno sexual, de repente ya está más despierto. De repente si tenía frecuencia cardíaca o taquicardia, de repente su frecuencia ya está bajando. Si estaba llegando a cardíaco prolongado, de repente ya es menos, ¿ya? O también tenemos que ver que a veces nos pasamos de los fluidos, puede ser lo contrario, empieza con ritmo de galope, empieza con gritantes, con edema de pulmón. Tenemos que estar viendo al paciente en ese momento. Utilizamos cristaloides, es decir, fluorosio 9 por 1000 o lactato de Ringer, ¿ya? Ya, si el paciente persiste con shock a pesar del fluido, lo que tenemos que administrar son agentes vasoactivos, ¿ya? Entonces, los controles, ¿no? Por vía central o periférica, antes se decía que solamente se administraba por vía central, ahora también pues, el hecho de que no tengas una vía central no excluye que tú lo administres. Shock frío, adrenalina, bajas dosis y de segunda línea dopamina. Shock caliente, noradrenalina, bajas dosis, tratamiento de inyección. Shock frío, que es el más frecuente de adrenalina, shock caliente, noradrenalina. En ambas, si no tiene, segunda línea dopamina, ¿ya? ¿Cómo reconocemos cada uno de los shocks? Aquí está la cuadro clínico, ¿ya? Ya. Corticoides. No se recomienda utilizar corticoides en niños, salvo que estemos hablando de una insuficiencia suprarrenal. Solamente en esos casos. ¿Cuándo lo sospechamos? Cuando el paciente no mejora, ¿ya? No mejora con los luego de los sintomáticos, ¿ya? Y también tenemos que tratar la parte metabólica, hipoglicemia y hipocalcemia, ¿no? En el primero administramos glucosa y en el segundo el calcio a estas dosis, ¿ya? Que son los principales problemas metabólicos que van a ocurrir en un paciente con tratamiento durante el paciente con shock, ¿no? Hipoglicemia e hipocalcemia. Y esto ya es un resumen de la secuencia que vamos a utilizar en un paciente, que estamos en un paciente con sepsis con shock séptico. Durante los primeros 5 minutos valoramos el TEP y la ABCD, administramos oxígeno al 100%, obviamente el paciente tiene que estar monitorizado, administración de dos vías periféricas, intraóseas si no lo conseguimos, y el EPP. Entre los 5 a los 15 minutos iniciamos con el bolo, ¿no? De 10 a 20 cc por kilo, reevaluamos lo que había dicho el ABC y inclusive tenemos que ver la parte oxigenatoria, si el paciente necesita oxígeno suplementario, que puede ser por cambio de nasal, por de reservorio, por Venturi, CPAP, etc. Inclusive por situaciones de la titular. Si el paciente no mejora, inclusive podemos repetir el bolo, lo he dicho de 2 a 3 veces. Pedimos los exámenes de laboratorio, administramos los antibióticos que habíamos dicho, corregimos el medio interno, ¿ya? Si no revierte, luego de ese tiempo, generalmente una hora el shock, después de administrar por lo menos 2 o 3 bolos, si estamos hablando de un shock resistente a fluidos, entonces tenemos que iniciar con inotrópicos, adrenalina o adrenalina dependiendo qué tipo de shock sea, ¿ya? Y obviamente acá ya el paciente probablemente esté en ventilación mecánica y el paciente ya esté en una vía central, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué consideraciones tenemos que tener? Los criterios de sepsis se aplican a mayores de 18 años, pero no en el caso de recién nacidos o neonatos preternos. Aquí, los conceptos de sepsis van a ser distintos. Lo que ya han dicho Neo, la definición de sepsis van a ser distintos. Acá no se aplica FENI, no se aplica SOFA, nada, ¿no? Ahí tienes otros factores de riesgo. Prematuro, RPM, fiebre materna, infección del último trimestre, ¿no? Y evalúa de otra forma. Los criterios basados en el CIS no deben utilizarse para el diagnóstico de sepsis en niños, eso se usaba antes, ¿no? Ahora ya hemos visto que utilizan los criterios de sepsis, ¿ya? El término de sepsis severa ya no debe usarse, es un término que se usaba en los primeros conceptos de sepsis 1 y sepsis 2, ya que resulta redundante debido a que por sí la sepsis involucra una disfunción orgánica potencialmente. Y finalmente, la disfunción orgánica potencialmente mortal en niños con infección probable o confirmada se puede identificar en entornos con diferentes recursos de forma viable con la puntuación de Fénix mayor o igual a 2 puntos, ¿no? Entonces, cuando tenemos Fénix mayor o igual a 2 puntos, tenemos que evaluar, eso nos define sepsis, pero no nos define shock,
cuando nos define shock tenemos que evaluar esa parte de Fénix, pero específico del nivel cardiovascular. ¿Ya? Esa fue la última. Finalmente, es importante una valoración clínica minuciosa para la sospecha diagnóstica. Ahora hemos visto una diapositiva en la cual es cuando tú sospechabas un paciente con sepsis. Una vez hecho el diagnóstico, cada hora perdida en el manejo adecuado de la sepsis incrementa la mortalidad al 100%. Y cuando nos demoramos en el diagnóstico o estamos viendo otros pacientes, la evolución de la sepsis no se detiene. ¿Ya? El tratamiento inicial del niño con shock séptico durante la primera hora puede precisar la expansión con volumen importante. Recuerden que los bolos pueden ser 3 hasta 4 bolos de volumen alto. Se debe iniciar el tratamiento precoz con drogas vasoactivas, noradrenalina, adrenalina, dopamina, dependiendo del tipo de shock, si el paciente no responde a las primeras expansiones de volumen. ¿Ya? No decir, lo voy a iniciar el tratamiento después de 3-4 horas. No mejora con los fluidos, casi inmediato tengo que utilizar los ciclotropios. Y algo muy importante, el shock en niños puede ocurrir mucho antes que la hipotensión. Cuando ya un paciente está hipotenso, probablemente va a ser un shock refractario, va a ser mucho más difícil de que el paciente salga del shock. ¿Ya? Eso sería todo. ¿Alguna duda?